los expositores, que después los vamos a presentar a cada uno y a todos ustedes por haber venido y participar de esta presentación y debate. Los cultivos transgénicos en debate es el título, el nombre de esta presentación. Este tema es un tema que a lo largo de los casi 9, 10 años de la Cátedra Giberti lo hemos tocado en reiteradas oportunidades de formas, yo diría, parciales, ¿no? Por eso lo importante de esto es el abordaje, yo diría, integral de la problemática. Lo hemos tocado en varias mesas redondas, hemos hecho inclusive 2 presentaciones específicas tratando el tema de los transgénicos a partir de la problemática de la ley de semillas. Inclusive algunos de ustedes recordarán que hace poco, menos de un año, en esta misma sala, invitamos a Virginia Aparicio y un equipo de gente del INTA Balcarce que presentara el libro que escribió en el año 2017, Los transgénicos, perdón, los plaguicidas y el ambiente, que fue un trabajo en el cual hubo algún problema para la difusión del mismo. Hizo una presentación muy interesante sobre el tema de los plaguicidas en general, y hubo conclusiones muy lindas del debate y de la presentación. En este caso, a nosotros nos interesaba muchísimo, repito, una presentación de tipo integral del problema. Más que nada, nos atrajo mucho el nombre del equipo, de filosofía de la biología. Y por eso van a ver que las exposiciones tienen abordajes distintos. En primer término, Cecilia Gárgano va a presentar, junto con María Paula Blois, van a presentar el primer punto que ustedes tienen en el programa, Transgénicos, Ciencia Empresarial y Agronegocio, tratando de relacionar la utilización de los transgénicos con el modelo hegemónico predominante de la economía agraria en este momento en Argentina. Y luego las presentaciones, creo que en eso van a presentar el primer punto entre ustedes dos, ¿no? Y parte del segundo, ¿sí? El segundo es sobre transgénicos y agroquímicos. Y luego Guillermo Folguera y Cristian Francese van, entiendo que, a presentar el tercer punto de transgénicos, la simplificación de saberes y omisión de riesgos, y creo que también intervendrán, me parece, en algo relacionado con el segundo punto de transgénicos y agroquímicos. Bueno, si no, lo vemos después en la presentación. En todo caso, la idea es la siguiente: más o menos 20 minutos de presentación de cada uno de los expositores. Luego hay preguntas, debate, y finalmente ellos tendrán tiempo para poder ampliar lo que expusieron, y tendríamos que terminar a las 7:30 por un problema de aquí de la sala y del edificio. Entonces, primero le damos la palabra a Cecilia Gárgano, que es doctora en Historia, investigadora del CONICET, y del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de San Martín, profesora adjunta de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín. Dirige un PICT que se llama Ciencia y Política, Función Pública de Semillas y Apropiación Privada del Conocimiento. Bueno, gracias Carlos, y muchas gracias a la cátedra por la invitación, en forma personal y también del colectivo que integramos. Y en particular agradecer porque venimos considerando desde las investigaciones que estamos pudiendo hacer y desde las discusiones en torno a nuestra coyuntura política actual, que es un debate urgente, ¿no? Y no solamente por las presentes implicancias sociales e ambientales, que trataremos de poner en tensión hoy aquí, sino también porque es un debate, lamentablemente, también crecientemente silenciado. Entonces, me gustaría comenzar planteando que lo que vamos a discutir hoy no se limita a discutir en torno a una tecnología en particular, en este caso la transgénesis, que está implicada en la obtención de estos cultivos, sino más bien que esta discusión, y en realidad la de cualquier producción tecnológica, separar
o acotar esta discusión a ese plano es solo posible en términos abstractos, analíticos, ¿no? En términos de cómo impactan en nuestras vidas, en realidad las implicancias políticas, económicas, culturales de esas investigaciones están presentes día a día. Con lo cual, la primera cuestión en la que me gustaría detenerme hoy tiene que ver con la relación, como adelantaba Carlos, entre los cultivos transgénicos y el modelo del agronegocio, con lo cual también la propuesta es detenernos, en alguna medida y en el tiempo acotado que tenemos, en discutir qué implica en estos momentos, pero también a lo largo de la historia argentina, que ha implicado un particular esquema de acumulación en nuestro país, donde el espacio rural juega y ha jugado un rol fundamental, y en este sentido, la asociación entre transgénicos y agronegocios no es algo que esté presente solamente en el imaginario, en la asociación que rápidamente hacemos cuando mencionamos el agronegocio, mencionamos los transgénicos, sino que también tiene que ver con las condiciones materiales de producción que tenemos presentes en nuestro agro. La referencia ineludible tiene que ver con el comienzo en el año 96 de la introducción de la variedad de soja transgénica RDR, más conocida, el principio activo del glifosato, que obviamente es una temática que no acotamos a eso, ¿no? Pero bueno, claramente ha tenido la sofisticación en nuestro campo un impacto muy profundo. Y entonces, sí, han sido muchos los estudios, ¿no? Algunos de mis colegas que están presentes hoy aquí, que han señalado las implicancias sociales de estas transformaciones productivas que no tienen un único, digamos, que ese comienzo que señalaba, que como hito tenemos todos presentes en la introducción de esta variedad, claramente tiene también líneas de continuidad con lo que fue la modernización agrícola en nuestro campo, de la mano de la Revolución Verde, en donde ya teníamos un control de malezas completamente abocado a, digamos, un eje que hizo pie en un determinado paquete tecnológico, un control químico asociado a ligar, a producir mayores rendimientos, una productividad en el agro creciente, cuya contracara fue el incremento de la dependencia de los agricultores al mercado, y una serie de problemáticas que, si bien encontramos diferencias sustanciales, podemos encontrar también algunas continuidades. Como mencionaba en primer punto, este objetivo centrado en el incremento de los rendimientos. Un segundo aspecto que tiene que ver con la contracara de este proceso, que implicó la expulsión de una gran cantidad de productores del campo, un proceso de concentración muy fuerte. Y el tercero, la promesa asociada a la Revolución Verde, que tenía que ver como, del mismo modo que existe hoy asociado a los transgénicos, con terminar con el hambre en el mundo. Cuestión que ya no hace falta mencionarlo con demasiado detalle, sabemos que al menos dentro del capitalismo no es algo que podamos resolver de la mano de determinadas capacidades productivas que hagan falta, sino que tiene que ver con justamente en qué tipo de relaciones se insertan estas innovaciones científicas y tecnológicas. Entonces, si estamos pensando en las relaciones entre este tipo de cultivos y una manera de producir vigente hoy en nuestro país, el primer punto ineludible tiene que ver con señalar que este modelo del agronegocio requiere una innovación tecnológica creciente, hace pie en conocimientos que vienen de la mano de la biotecnología, que claramente tuvo que ver con un incremento del rol de este tipo de saberes en la producción agrícola, no solamente en nuestro país. Por ende, una primera cuestión que aparece como relevante es si los conocimientos científicos y tecnológicos implicados en estas transformaciones productivas son un eslabón imprescindible en este esquema de producción, vale la pena detenernos en cómo es producida esta ciencia, cómo son producidos estos conocimientos científicos y tecnológicos. Y entonces, y adelantando un poquito lo que van a ser las conclusiones, lo que encontramos cuando observamos esas dinámicas de producción científica y tecnológica tiene que ver con una ciencia que tiene un carácter fuertemente empresarial, corporativo, y a mí me gustaría detenerme en algunos aspectos de esta dinámica, que por supuesto es más amplia. En primer lugar, a la hora de pensar en estas transformaciones de las prácticas científicas y tecnológicas, lo que encontramos asociado a
cómo se producen los cultivos transgénicos, pero también a las legitimaciones y a las validaciones que se han instalado en forma hegemónica en torno a su defensa. Es una articulación particular que recibe la denominación en general de cooperación público-privada, que tiene que ver con una dinámica de articulación entre organismos públicos de investigación, universidades, organismos como el INTA, este tipo de organismos de investigación y desarrollo tecnológico orientados al agro en este caso, y convenios con empresas privadas que se han instalado desde finales de la década del 80. En estos convenios, una constante tiene que ver con que, en general, convenios que son con empresas de capital nacional, en menor medida, en mayor medida de capitales transnacionales, las empresas aportan al desarrollo de estas investigaciones. En general, los resultados de las investigaciones son mantenidos como propiedad intelectual de, nominalmente al menos, de estos organismos, universidades, y suele ser cedida la explotación comercial a este sector privado. Por un lado tenemos una cuestión a priori asimétrica en relación a los beneficios comerciales derivados de las investigaciones, que suelen retornar al sector estatal en forma de regalías, por supuesto muy minoritarias en relación a las ganancias que tienen que ver con la difusión de esos productos tecnológicos, pero además, y lo que me resulta más importante para discutir hoy, tiene que ver con cómo son puestas, quiénes son los que deciden esas agendas de investigación, cómo se definen esos objetivos a los que se dedica buena parte de los fondos públicos de investigación en estas áreas. Y en ese sentido, así como el agronegocio ha sido estudiado señalando procesos de concentración de la tierra, de éxodo rural, de transformaciones en el mundo del trabajo, quizás en el contratismo, y una innumerable cantidad de transformaciones que han sido fuertemente estudiadas, también sabemos que los cuestionamientos, tanto desde, en primer lugar, las poblaciones implicadas y en menor medida después de la academia, han ido alertando sobre daños en salud y en ambiente asociados a el combo o el paquete tecnológico que está implicado en estos cultivos que asocian estas semillas modificadas, lo que las comunidades en territorio denominan agrotóxicos y parte de la comunidad científica productos fitosanitarios y determinadas prácticas de manejo. Entonces, retomando estas características de esta cooperación público-privada, lo primero que surge es detenernos en a qué se refiere entonces el término de lo público en esta articulación, qué se está entendiendo por público. Yo vengo trabajando sobre ámbitos estatales de producción de conocimientos orientados al agro, bien del INTA, de otros espacios. Voy a hacer referencia a un estudio de caso muy brevemente, para tratar de ilustrar algunas de estas temáticas, que es, probablemente la conocerán, la Estación Experimental Obispo Colombres, que está en Tucumán, que es un organismo pionero, es una institución centenaria, queda en 1909, y que además ha sido elegida como ejemplo de vinculación tecnológica exitosa, justamente en estos esquemas de cooperación público-privada, de una ciencia producida a demanda. Tiene la particularidad de, digamos, su directorio está integrado por los principales representantes de los principales capitales agroindustriales de la provincia, y esto hace que cuando uno habla con los investigadores y con los directivos de experimental, lo que aparece muy rápidamente es poner en valor que se trata de un organismo que trabaja para resolver necesidades del sector, que trabaja produciendo un conocimiento útil, que no está encapsulado en producir papers que no tienen que ver, ¿no?, con necesidades productivas, esto es puesto en valor constantemente. Y una de las investigaciones precisamente que se desarrollaron en esta estación experimental tiene que ver con la obtención en el año 2001 de la primera variedad de soja transgénica resistente al glifosato producida en una institución estatal. Este es el caso de la variedad Munasca, eligieron un nombre que en quechua significa deseada, amada o querida. Esta variedad se desarrolló entonces en el 2001, en 2006 se exportó a Bolivia y Paraguay, y fue de gran peso para la región del NEA y del NOA. Sí, además la resistencia al principio activo del glifosato tiene resistencia a determinadas enfermedades de la zona y comportamientos específicos que tienen que ver con la resistencia al hueco,
bueno, determinadas cuestiones en las que no voy a detenerme ahora. Entonces, me gustaría tomar este ejemplo para discutir algo que tiene que ver con lo que podríamos denominar la cuestión nacional y el rol del Estado, o, para ponerlo en un título un poco más provocativo, si el problema es solamente Monsanto, o Monsanto Bayer ahora, o si tenemos que discutir cuestiones más estructurales en relación a cómo se produce en Argentina, quiénes son los que toman las decisiones en relación a estas investigaciones tan relevantes en este modelo productivo que tenemos implicado en el agronegocio. Un investigador señalaba al respecto, consultándole sobre esta investigación, que era muy interesante el aporte que podía hacer Argentina a otros países como Bolivia, donde ocupa ahora más del 50% de la siembra de soja, y este aporte que la institución hace entonces para el país y para países de la región. Por un lado, aparece una diferenciación en los discursos entre el sector privado y el público, entendido como esta institución estatal, en tanto y en cuanto se resalta que es la primera institución, ¿no?, que puede hacer este aporte a diferencia de otras que son producidas por el sector privado. Al mismo tiempo, se remarca esta cooperación entre, digamos, esta articulación estrecha entre las investigaciones de lo experimental y las necesidades de estos sectores productivos. Con lo cual la definición de lo público aparece acotada, que está a dónde esté desarrollado, una institución oficial. Podríamos problematizar entonces que no está definido según las necesidades o problemáticas que atienden, y algo que en este caso son corporativas, en tanto responden a un segmento, no un sector concentrado del agro. Podríamos hablar de las características particulares de la provincia de Tucumán, donde claramente hay una gran cantidad de franjas de agricultores, de población rural en general y de trabajadores rurales que ciertamente sus condiciones de vida no se ven modificadas en un sentido positivo por el incremento o no de la productividad de los altos exportables. Y entonces podríamos preguntarnos qué implicancias deseadas tendría un desarrollo tecnológico nacional. Y preguntarnos si detrás de esta supuesta autonomía tecnológica que tanto se remarca, no estamos exportando también problemáticas sociales ambientales, en este caso a Bolivia o Paraguay. Desde los 90 se ha puesto énfasis fuertemente en la idea de producir, la necesidad de que desde el sector de ciencia y técnica se produzca un conocimiento de demanda, un conocimiento con eje en la capacidad empresarial, en la cooperación pública-privada nuevamente. Y en realidad lo que encontramos es que este discurso que equipara lo público a lo estatal, cuando lo público podríamos pensarlo como aquel ámbito que responde a necesidades comunes, necesidades de poblaciones implicadas, en realidad lo que está mostrando es un esquema en donde el Estado juega un rol particular que de alguna manera se pone al servicio de los sectores más concentrados, que estos conocimientos, esta ciencia que se está produciendo no solamente es funcional al agronegocio, sino que es completamente necesaria para que se produzca, y que esta manera de organizar las agendas de investigación claramente habilita determinados intereses sociales como prioritarios y omite otros. Me decía el director de la estación experimental, nosotros acá hacemos investigación por demanda. Acá vienen los señores y dicen, hay que investigar sobre esto. Esa es la prioridad que tenemos. Y estos señores, como digo, se reúnen y el mismo consejo directivo del INTA tiene ese poder. Entonces, claramente, una cuestión que surge muy rápidamente tiene que ver con cuáles son las voces implicadas o silenciadas en la definición de estas agendas. Una cuestión que está asociada a la producción de cultivos transgénicos tiene que ver con que aquellas resistencias que son buscadas generan resistencias no deseadas, bien, ¿no? Que son resueltas rápidamente con un nuevo insumo tecnológico, con lo cual esta conformación de un paquete tecnológico cerrado es muy virtuosa en términos de rentabilidad esperada, pero genera una expansión progresiva cuya contracara en términos de daños sociales y ambientales también es sumamente creciente. Bueno, ¿qué voces son las que inciden la definición de esas agendas de investigación en estos ámbitos? Podríamos hablar de la estructura del INTA, de cuáles son los convenios que se impulsan en estos momentos orientados a las universidades nacionales, de este ámbito en particular. Entonces lo que encontramos es que hay un entramado en donde el Estado está presente, están presentes intereses de las principales empresas involucradas en esta
producción que es muy concentrada, ¿no? Quienes controlan las semillas son también quienes controlan los insumos y los agrotóxicos, y no hay claramente presencia de agricultores desplazados, de aquellos que tienen, ni quienes experimentan ni viven los daños asociados a estas producciones, ni, en términos más generales, quienes son la contracara a este modelo tan concentrado en nuestro agro. Entonces, y ya para ir terminando, de alguna manera lo que encontramos es una alianza hegemónica entre saberes expertos representados por parte de la comunidad científica, por saberes de legos, que en este caso son, digamos, quienes inciden en estas agendas de investigación, que no son científicos, que no son técnicos expertos, pero sin embargo tienen voz y voto en estas decisiones, bueno, son los representantes de un sector muy concentrado que en diferentes realidades nacionales muestra piezas de un mismo rompecabezas, ¿no? Con creciente expulsión de productores y con crecientes problemáticas que ya han sido estudiadas. Por ende, lo que encontramos es, digamos, el caso de la soja transgénica es paradigmático, pero habla de una orientación mucho mayor. Tiene que ver con que, mientras que en términos de cómo es reconocido y validado y promovido en diferentes ámbitos de políticas sectoriales, lo que era el anterior ministerio, lo que soy la Secretaría dedicada a la producción de ciencia y tecnología, mientras que se alienta esta producción de un conocimiento útil, un conocimiento que esté articulado a las necesidades del sector, bueno, en ningún momento se pone en agenda y se discute quiénes son los que definen esas necesidades, qué contracara tiene en todos aquellos que no tienen voz en esas decisiones, y así como anteriormente esta idea más cientificista de la ciencia, ¿no? De la ciencia pura que reclamaba un estatus de neutralidad, de completa objetividad, de no estar atravesada por implicancias políticas, económicas, hoy encontramos una ciencia, esta ciencia empresarial, que construye otro tipo de problemas, que reconoce y explicita cuáles son sus valores, que plantea que tienen que ver con resolver estas problemáticas. Sin embargo, continúa siendo una misma operación, que es ocultar, que es una ciencia que se produce para reproducir y legitimar una disputa social que es saldada en función de ciertos sectores y omitiendo otros. Entonces, me parece que parte de la tarea que tenemos acá tiene que ver con tratar de abrir esas discusiones, tratar de generar los espacios colectivos en donde podamos decidir en qué medida participamos y tratamos de tener voz en cuestiones que claramente no pueden dirimirse en una comunidad científica que por momentos pareciera no tener en cuenta cuestiones que atraviesan nuestra cotidianidad, que generan daños que son crecientes, y que esa misma ciencia sí es convocada a la hora de plantear las evidencias que las propias comunidades tienen que ir a aportar para que puedan ser consideradas lo que están viviendo, ¿no? Digamos, en qué medida eso habilita un funcionamiento en determinados momentos y en otros pareciera dejar fuera de esa discusión. Entonces, y para finalizar, discutir los transgénicos hoy tiene que ver con discutir cómo estamos viviendo y tiene que ver con discutir quiénes son los que están tomando decisiones vitales por nosotros que tenemos que empezar a tomar en estas manos. Gracias. Bueno, María Paula Blois, que va a hacer la exposición ahora, es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de epistemología y métodos de investigación social de la carrera de Ciencias Antropológicas también de Filosofía y Letras de la UBA. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Considerando todo el panorama que presentó Ceci,
fundamentalmente también considerando qué voces son escuchadas y qué voces no son escuchadas, en particular. En este caso voy a trabajar el tema, o vengo trabajando sobre el tema agroquímicos, en relación con transgénicos, entonces cuáles son las implicancias. Varias cosas de las que voy a presentar acá tienen que ver con la investigación de doctorado que realicé. Va a haber varias citas de los actores que fueron entrevistados en su momento. Brevemente, el recorrido es el siguiente. Primero, presentar algunas posiciones que desvinculan, ¿no? De nuevo, un poco lo que planteaba Ceci, es una situación ideal, una desvinculación, decía, del transgénico con respecto al agroquímico. Luego, ¿cuáles fueron algunas promesas asociadas a la tecnología transgénica? A veces, sobre todo, tal vez tenía que ver con los discursos de parte del sector empresarial, pero que con esa tecnología íbamos a consumir menos agroquímicos, o si en todo caso consumíamos, iban a ser sustancias menos tóxicas. Repasar luego algunas características del proceso de sustancias. Y finalmente, dar cuenta de algunas de las respuestas oficiales que fueron dadas, o que son dadas, cuando hay denuncias sobre daños sanitarios de parte de algunas comunidades, pueblos, científicos, médicos de pueblos unidos. Entonces, repasando algunas de las voces de aquellos actores que separan al agroquímico del transgénico, en general, al menos en mi recorrido, encuentro que son actores que sí están de acuerdo con producir con transgénicos agrarios, pero bueno, producen esta separación que en nuestro contexto justamente significa una descontextualización, ¿no? Porque cuando uno va a los números encuentra que en realidad es difícil desvincular una cosa con la otra. Es una cuestión ideal, un escenario que no se da. Esto apareció en página 12 este año, expresado por la investigadora Raquel Chan. Ella decía que las tecnologías transgénicas buscan ofrecer soluciones a problemas de la agricultura que no implican necesariamente más uso de agrotóxicos, ¿no? No implicarían uso de agrotóxicos, y en el recorrido que yo realicé, varios actores, fundamentalmente actores de las empresas y actores del sector estatal, mencionaban o hacían foco en esta posible separación. Uno de ellos fue el ministro en aquel momento, la investigación, la terminó más o menos en 2015-2016. En realidad en 2015 ya la terminó la parte de trabajo de campo. Lo que no se discute, decía en aquel momento Barañao, es que podría haber surgido naturalmente una soja resistente al glifosato. El tema no es la transgénesis asociada, no hay una relación directa entre el uso de agroquímicos y la transgénesis. Se podrían usar agroquímicos con una variedad que hubiera surgido espontáneamente, porque está todo muy mezclado, ¿no? Nuevamente, el ministro en aquel momento, abría el paquete tecnológico, ¿no? Que implica una serie de concatenaciones y de dependencias, tratando de, en esa discusión donde lo que se estaba discutiendo eran los efectos sanitarios tóxicos, sí, en realidad se está discutiendo sobre el glifosato particularmente, de alguna forma la intención parecía ser salvar a la tecnología transgénica y después ver qué sucedía con el glifosato, o con los agroquímicos en general. Otros actores en este recorrido que también hacían esta especie de desvinculación, no tanto focalizaban en la separación transgénico-agroquímico, sino en la separación modelo de agricultura agroquímico. Entonces aparecían una especie de reconocimiento de todas las otras efectos que trae el modelo, como el movimiento de la frontera agrícola, la pérdida de tierras nativas, el distinto desgaste del suelo. Esto es un funcionario del Ministerio de Salud. El modo de producción significado que expulsa a la gente del campo y van hacia las periferias de los ámbitos urbanos, pero, terminaba esta frase ese funcionario, nadie va a cambiar el modelo de producción porque 14 equipos protesten contra el glifosato, ¿no? Siempre esta idea de desvincular la cosa, discutamos el modelo productivo, discutamos la transgénesis, pero es otra cosa discutir agroquímicos. Cuando uno va a la página del Ministerio de Agroindustria, ahora el Ministerio de Agroindustria, y se fija, los eventos autorizados hasta el día de hoy son 55, de los cuales 43 son eventos que están autorizados para ser combinados tolerantes a algún agroquímico, muchas veces a más de un agroquímico. Es decir, es difícil pensarlos como cosas disociadas. Además, muchas veces son empresas las
que registran los transgénicos son empresas que tienen ambas actividades. O sea, producen la semilla y producen el agroquímico. Con respecto a las promesas, en general tenían que ver con cuando, y les insisto, quizás tenía que ver más con el discurso de las empresas de, bueno, la transgénesis va a consumir menos agroquímicos y se remitía a la tecnología BT, ¿no? A estas plantas que se le inserta un gen que expresa una proteína que tiene un efecto insecticida, o también a, bueno, consumimos una sola, o sea, el glifosato, y de todas en las menos tóxicas, a estas ideas de reducir cantidad de sustancias y cantidad de sustancias tóxicas. En realidad, bueno, cuando uno va, de nuevo, a visualizar un poco, esos quizás son datos que ya quedan desactualizados, pero solo para visualizar, esto es un cuadro de Clinical del año 2006, por eso digo que habría que actualizarlo, pero está el crecimiento de las barras azules, es el glifosato, hasta el año 2003, vinculada con el crecimiento de las hectáreas sembradas con siembra directa, o este cuadro que es de Gastón Caligaris, donde está, las barritas azules son la cantidad de glifosato por hectárea en este caso, y simplemente para visualizar cómo ha crecido el uso de glifosato, solo hablando de glifosato. En realidad lo que decía Ceci, la solución de glifosato trae aparejada, bueno, se empiezan a usar otras sustancias porque empieza a haber malezas, resistencias. El diario La Nación, en 2015, de nuevo, se hablaba ya en términos de las ganancias, ¿no? Del mercado. En 2015 creció un 9% el mercado de agroquímicos por la expansión de las malezas. En ese año, 2014, superó los 2.700 millones de dólares, ¿no? Y se hablaba cómo había crecido también la categoría que no entraba dentro del glifosato. Había crecido un 19%, había llegado a los 798 millones de dólares, es decir, hay un mercado impresionante detrás de los agroquímicos. A nivel mundial, decía en esa misma nota, los agroquímicos mueven 63.000 millones, por encima de los 40.000 millones del mercado de semillas. Cuando uno ve estos números, de nuevo, empezar a preguntar, ¿en qué medida es indisociable una cosa de la otra? Y además, bueno, porque hay eventos transgénicos, ya lo dije, que son tolerantes no solo al glifosato, a otros agroquímicos, y esta frase es de una toxicóloga que en realidad es promotora en el sentido de promover el uso de transgénicos, está de acuerdo con el uso de agroquímicos, uno la puede ver sentada en la mesa de Apresir, es decir, es una toxicóloga que fue convocada en su momento para una comisión que hubo de investigación sobre agroquímicos, y ella, con esa posición, aún veía como muy preocupante la situación, hablando del 2,4-D, por ejemplo, de los efectos sanitarios, fundamentalmente ambientales. Simplemente algunos números, algunos dicen que ya nos estamos quedando cortos con estos números, pero no comparar una cosecha de 48-49 de 1.000 litros en total de agroquímicos que se usaban, en la actualidad 340 millones de litros. Esto es sacado de una nota de Infobaes, pero insisto, hay algunos datos que indican que estaríamos consumiendo más, lo que pasa que pasaje, datos oficiales no hay, y pasaje, que es una de las cámaras, que es la que integra a las grandes empresas multinacionales, desde 2013 no estaría produciendo, o en realidad difundiendo los datos. Entonces, después de ver estos números de lo que estamos, digamos, vertiendo del suelo, del negocio que hay, porque además, una de las cosas que decían en el SENASA, que es donde se registran estas cosas, decían, bueno, el know-how no está en Argentina, es decir, no hay ni investigación ni creación de estas sustancias en Argentina, por eso es una buena noticia. Pero cuando uno hablaba con las personas de las empresas, había una especie de condicionamiento de la lógica del mercado con respecto a la seguridad. Las empresas con fines de lucro no vamos a invertir semejante cantidad de dinero si no está asegurada la ganancia, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de argumentos, frente a los números, a lo que son los números en cuanto a litros vertidos y a dólares, que se mueven, empieza la pregunta, primero sobre cuáles son los efectos en el ambiente y en la salud de las personas, y cómo son liberadas estas tecnologías, cuáles son las pruebas que pasan estas tecnologías para poder ser usadas.
Porque además también, de nuevo, en el recorrido aparecían fundamentalmente las empresas, eran las que más defendían las formas, las pruebas que se hacen para poder liberar estas tecnologías y ser comercializadas. En Argentina es la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de SENASA, el lugar donde se registren, aprueban las sustancias agroquímicas. Todos los exámenes que se realizan, es decir, son otorgados por el registrante. Toda es información reservada o confidencial porque son privados los exámenes. Hay 3 tipos de exámenes que se hacen, uno es el agronómico, el otro es el de identidad, donde ahí hay conocimiento confidencial, pero todos son reservados de todas formas, los conocimientos, y toxicológicos y ecotoxicológicos. Hay distintas categorías a registrar. Por ejemplo, para registrar un producto formulado, es decir, aquel producto que integra una sustancia activa más el resto de las sustancias que van acompañando a esa sustancia activa, no se pide que se realicen o que se presenten estudios toxicológicos crónicos, ¿no? Esta es una demanda de algunas personas que están señalando los daños que están produciendo a nivel crónico, estas sustancias esparcidas permanentemente en los suelos. El tema de las mezclas, en el formulado y fuera, ya en el liberadas al ambiente, es un tema que aparece reconocido como un punto crítico. Incluso en el mismo SENASA, el funcionario que estaba allí decía, bueno, en las mezclas las propiedades de la seguridad se pueden cambiar, las mezclas no son situaciones estancas. Sin embargo, bueno, hay un listado que está normalizado por la FAO, y si uno utiliza este listado de coadyuvantes, que son las sustancias que acompañan a las sustancias activas, se supone que más o menos uno puede estimar el riesgo que uno corre. También hay un reconocimiento de que en realidad antes el Roundup de Monsanto era sumamente tóxico porque iba con un coadyuvante que se llamaba POEA, que era muy tóxico, entonces luego fue modificado. Es decir, hay un reconocimiento de que vamos mejorando sobre el daño ya producido. Y aparecía, bueno, liberadas al ambiente en realidad es una cuestión imposible, ¿no? Ver en cada caso particular, en cada época del año, si pongo un fungicida, al siguiente mes un insecticida, luego un herbicida, en cada caso particular, para cada época del año, cada cultivo, ver cómo funciona la mezcla. Pero esto es internacionalmente así. Y en el SENASA y en distintos organismos estatales aparecía esta legitimación a través de la apelación a la normativa internacional, ¿no? Bueno, nos basamos en lo que dice la OMS, la EPA, la FAO, aparecían estas instituciones avalando las decisiones regulatorias a nivel local. Lo que pasa es que incluso de parte de los actores que estaban, de nuevo, denunciando estos dramas sanitarios, apreciaba, bueno, ¿cómo está conformado este internacional? Porque cuando uno empieza a ver, y ahora con el lío que hay con el glifosato, se puede ver, ¿no? Como estos espacios, la OMS, no son espacios que no estén, son espacios justamente controversiales, los procesos son controversiales. Allí hay fuerte presencia de gobiernos y de industria, y esta presencia de la industria, bueno, cuando uno le preguntaba, por ejemplo, a una persona de Monsanto, la persona de Monsanto decía, bueno, podríamos decir o conceder que en ese panel de la OMS, que hablaba de un panel del año 1994 sobre el glifosato, tal vez la persona de Monsanto era la que más sabía sobre el glifosato, ¿no? Esto ponía, hacía aparecer la pregunta acerca de cuál es el lugar del que produce la tecnología, sobre cuáles son las pruebas y el conocimiento que se produce sobre esa tecnología, porque también en las empresas, y de nuevo, retomando lo que decía Ceci, tal vez no se trata de Monsanto, pero hay como un entramado bastante cerrado entre lo que es lo estatal, por lo menos en estos espacios regulatorios, y lo privado, ¿no? Y en este caso, ya les dije, no hay investigación de agroquímicos en Argentina. Las empresas en general, las que patentan sustancias nuevas son multinacionales, y luego están las menores, pero justamente en el SENASA aparecía, y ahora lo voy a mostrar, esta idea de que en realidad las grandotas, en las grandes empresas, no hay por qué desconfiar, porque tienen todo para hacer todo bien, ¿no? Y estaba esta idea de que también se reproducía en varias empresas, de que los agroquímicos son las sustancias más probadas del mundo, aún más que los medicamentos, ¿no? Hay una defensa muy fuerte de este tipo de regulaciones.
o de los exámenes que se hacen para regular estas tecnologías. En el SENASA uno podía ver todo el tiempo vínculos que se iban, mucha confianza entre los funcionarios del SENASA y los registrantes. Una chica de Singenta me decía que tenía una relación de amor-odio con el funcionario del SENASA. Hay mucha familiaridad y se habla del glifo en vez del glifosato. O cuando uno pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es el ensayo particular que se hace? Y se revisa y bueno, se sabe, hay una especie de confianza, delegación, conocimiento tácito, donde hay muchos grises. Y esas relaciones no se dan solo en los trámites de registro, sino que se dan en distintos espacios. Hubo, por ejemplo, en el año 2014, un seminario que organizó ILSI, que es el Instituto de Ciencias de la Vida. ILSI se presenta como una organización sin fines de lucro que procura hacer un foro de unión entre academia, industria y gobierno. Bueno, en ese seminario uno podía encontrar a personas del SENASA, personas de las empresas, y luego si uno iba a la página de ILSI, en aquel momento, ahora me parece que ya no, estaban indicados los distintos grupos, y en el grupo fitosanitarios uno podía leer a toxicólogas del Ministerio de Salud, junto con personas de Monsanto, junto con personas del SENASA, es decir, distintos lugares donde se iban encontrando estos actores, que no solo se dan estas relaciones en el ámbito regulatorio, en los ministerios también, en el Ministerio de Agricultura de aquel momento, habían podido hacer un documento sobre distancias, con respecto a las poblaciones, cómo fumigar, establecía 100 metros para fumigaciones terrestres, 200 para fumigaciones aéreas. Y lo que decía el directivo de CASAFE, o sea, de la Cámara de Empresas, es que estaban generando muy buenas relaciones con el Ministerio de Agricultura, estaban trabajando muy fuerte, ya CASAFE venía siendo parte del Plan Estratégico Agroalimentario, es decir, estaba contenta por eso. La verdad es que a partir del ingreso de la nueva gestión apelamos mucho los tiempos con el sector público, logramos un documento de sugerencias básicas, este documento que les comentaba. Cuando se le preguntaba al funcionario que había coordinado las distintas reuniones para producir ese documento, ¿por qué se había trabajado con estos actores? Porque además de CASAFE estaba, bueno, APRESID, CIAFA, que es otra de las cámaras empresarias que agrupan a las nacionales, productoras de agroquímicos, decía, ¿por qué se convocó a eso? Te lo voy a hacer muy sencillo. Porque eran los tipos con los cuales habitualmente interactuamos, y en definitiva, una parte de ellos fue la que planteó a nuestras autoridades los problemas que hay. Entonces, cuando aparece, ¿por qué se trabaja con algunos? Cuando también yo estaba relevando que había muchas personas planteando los problemas que hay. Había muchas personas denunciando dramas o daños sanitarios. Bueno, yo había entrevistado a Andrés Carrasco, que a propósito de eso, dentro de 2 días se cumplen 10 años de la primera nota de página 12, con Darío Aranda, ya 10 años. Médicos de pueblos fumigados, madres de Ituzaingó, es decir, distintas comunidades de distintos lugares, en el Chaco, en todos lados, pero sin embargo, las personas con las que se trabajaban eran con algunos y no con otras. Entonces, gran parte de las respuestas que se daban a estos actores que venían realizando estas denuncias por problemas sanitarios, se basaban o parecían desestimados o desacreditados, o aparecía el pedido de la prueba. Bueno, a ver, traedme la prueba. Era una prueba que luego se desestimaba, ¿no? Porque en general las respuestas, vamos a ver, incluso fueron en algunos casos violentas. Pero concretamente, una de las respuestas oficiales fue la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, cuya sede fue el Ministerio de Salud. Como parte del trabajo de esta comisión, bueno, se dividieron en grupos, hubo un relevamiento de toda la normativa, muchas veces hubo una comisión que recibía las denuncias e iba y respondía en el territorio. Parte de la política sanitaria que incluía la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos tenía un programa que preveía las unidades centinela de monitoreo epidemiológico. Una gran demanda es la realización de estudios epidemiológicos que den cuenta si hay algún tipo de incidencia de estas sustancias en la salud de las personas. Y por ejemplo, ese proyecto no se terminó de gestar,
las explicaciones en el Ministerio de Salud tenían que ver con que, bueno, los médicos no tienen los elementos para poder certificar una intoxicación, menos armar todo el andamiaje de la notificación, y todo el mundo está muy sobrecargado de trabajo, no se ha podido hacer, pero bueno, no lo desestimamos. En realidad, esta como poca voluntad política de llevar a cabo alguna de estas cosas tiene que ver con que en ese momento en el Ministerio, y me parece que ahora seguimos igual, había una negación de los problemas de salud de las personas, que según en ese momento los estudios que tenían, según el Ministerio de Salud, no daba correlación, no se veía nada de nada, no había correlación. En ese caso se hablaba de leucemias y malformaciones con respecto al área sembrada, no había relación. Y parte del trabajo que hizo la comisión de ir a los distintos lugares es lo mismo. La idea era que no encontraban evidencias de que la percepción de las personas se correspondiera con lo que estaba pasando en la realidad. Todas las denuncias que recibieron este tipo de contestación. No están intoxicados por agroquímicos. En todo caso, si hay intoxicación, tiene que ver con el mal uso, ¿no? Aparecía esto, la intoxicación puede ser aguda y es el mal uso. Entonces después aparecían todas las acciones para hacer un buen uso de estas sustancias. Cursos de capacitación, y les decía, una gran desestimación o desacreditación. Se hablaba de los trabajos de médicos de pueblos fumigados como de calidad vergonzante, la gente habla porque es gratis, los médicos creen ver, pero eso no está sucediendo. Estamos perdiendo el tiempo estudiando problemas que no existen. La toxicóloga esta del Ministerio de Salud decía, si estamos durante tanto tiempo buscando información sobre el glifosato cuando se nos mueren los chicos por monóxido de carbono o otras intoxicaciones, tenemos un problema. Tenemos un problema de cómo impactan los medios de comunicación en la agenda pública, ¿no? O sea, era una cuestión desestimada totalmente, era el Ministerio de Salud. Cuando uno le preguntaba, bueno, ¿se reunieron hablando de qué voces sí, qué voces no? Pues no, nunca me reuní con ellos, no porque no me dedico a los ultraverdes, no lo conozco. Las respuestas incluían también comparaciones y relativizaciones. Permanentemente, bueno, también usamos la tintura de pelo, que es tóxica, bioficidas, que es tóxico, electricidad, que se mueren un montón de personas por año por electricidad, accidentes de autos. Todas las respuestas, este tipo de relaciones, de relativizaciones y comparaciones, de nuevo, separaban al agroquímico del modelo agrario, ¿no? Lo desvinculaban, había como una abstracción, una idealización. También se remitieron otros tipos de factores, como por ejemplo, bueno, seguramente hay otros focos de toxicidad, puede ser el agua con el arsénico, puede ser que en realidad el tema de las malformaciones tenga que ver con relaciones de consanguinidad, eso fue dicho varias veces por distintas personas. Y fundamentalmente, si hay algún problema de salud, que seguramente lo sabe, había cierto reconocimiento, tiene que ver con el uso. Entonces, si hay un mal uso, hay que capacitar, hay que contratar al ingeniero agrónomo que indique la receta agronómica, que indique los tiempos, que indique la forma, hay que usar el traje, ¿no? Ahora, este mal uso, de nuevo, idealizaba una situación porque incluso el discurso de mal uso encontraba imposibilidades, o el buen uso encontraba, reconocía las imposibilidades para ser llevado a cabo, porque se hablaba, bueno, sí, el traje sí, bueno, pero es caluroso, y es pesado, y es incómodo, y en realidad es un lío porque el dueño del campo no vive ahí, vive en Punta del Este, entonces llama y pasame, o sea, tenía que ver con cuestiones de cómo está organizada, cómo se dan las relaciones en el campo, o sea, cómo todas las relaciones que implican este modelo agrario, por lo cual el buen uso no, era imposible de llevar a cabo. Y además, el tema del buen uso, lo que hacía era responsabilizar justamente al usuario, al aplicador, y es un discurso muy en sintonía de nuevo con el interés de las empresas, en este caso, donde aparecía una ingeniera Monsanto hablando de que cuanto más, cuanto más tarde o nunca suceda eso, hablando de que justamente el mal uso además traía la presencia de malezas, más leche se le saca a la vaca, o sea que esta pérdida de las buenas prácticas es algo que nosotros propiciamos particularmente más que nadie. O el directivo de casaje que decía, el Estado tiene que ser duro con las penas, y si tiene que sacarle la matrícula al aplicador, bueno, que se la saque. Entonces lo que yo quiero es que el mal aplicador sufra las consecuencias que implica la ley. Entonces, el control social. Michel Foucault, vigilar y castigar. Ya estoy en el tiempo, simplemente las implicancias
del transgénico y del agroquímico, cómo me parece que es una situación que es imposible de separar. Empecé con los discursos que separaban, porque en el recorrido era permanentemente esta necesidad de disociar de parte de algunos actores, fundamentalmente, insisto, actores que están pensando que es posible o que es virtuoso seguir con los transgénicos. Una situación no resuelta grave, ¿sí? Que no ha tenido respuesta, no tiene respuesta hoy en día. Traer las palabras clave, pero que en realidad, y que está defendiendo el uso de agroquímicos o de agrotóxicos vinculado a un modelo que lo que hace es tener la prioridad, o sea, poner por prioridad la dimensión económica, y esto tiene años que viene siendo así, un poco lo que planteaba Ceci, ¿no? Entonces, bueno, repensar cómo estamos eligiendo y liberando las tecnologías, o qué decisión tomamos acerca de cuánto decidimos acerca de las tecnologías, de las agendas oficiales, cómo medimos las enfermedades, en general, cuánto decidimos y cuánto podemos modificar. Me parece que ese es el tema hoy acá de nuestras realidades. Bueno, Cristian Francese, becario doctoral de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Biología, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Su investigación se centra en la relación ciencia-tecnología, particularmente entre biología molecular y organismos genéticamente modificados. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, en primer lugar. Como decía Carlos, mi trabajo tiene que ver con la relación ciencia y tecnología para el caso de transgénicos. Yo soy biólogo de formación. Si se quiere, el trabajo empezó cuando todavía era estudiante, yo de biología. La primera pregunta que uno le aparece cuando empieza a tener alguna otra inquietud acerca de qué va a trabajar, qué es lo que uno va a hacer. La pregunta de para qué investigamos, a quién le va a servir el conocimiento que estamos generando. Todo eso en el marco de un contexto nacional, donde la biología se supone, o debería decir muchas cosas, una problemática social y ambiental que nos trae a todos acá. Y además en el contexto de una facultad que le da mucha mayor importancia, si quiere, a la biología molecular que a la ecología. En ese contexto está mi preocupación, ¿sí? Y lo que uno sobre todo ve es una clara legitimación del discurso biológico sobre el modelo sojero, ¿no? Esto lo sabemos, que las empresas se sostienen, se legitiman, su estrategia publicitaria tiene que ver con nosotros hacemos ciencia y esto está en ciencia de primer nivel. Entonces un poco ahí fue la idea de apuntar los cañones por parte del grupo de la biología. Y lo que uno encuentra, ¿no? Es este discurso de la ciencia como un discurso homogéneo. Y lo que uno observa cuando empieza a estudiar biología, que en realidad eso no es así. La ciencia biológica, esto se hace en el ámbito de las sociales, es algo obvio, pero quizás los que estudiamos más las ciencias naturales no tenemos esa perspectiva de que pueden existir discursos heterogéneos y contradictorios hacia el propio discurso científico. Y en el caso de la biología, durante gran parte del siglo XX, si se quiere, esa heterogeneidad fue ordenada por dos tipos de reduccionismo. Uno es un reduccionismo hacia los niveles inferiores de organización, que gráficamente la ecología estudia los niveles superiores, lo puse más arriba. Luego la genética y la biología molecular, estudiando los niveles inferiores, hubo un mayor interés por parte de la biología de estudiar esos niveles. Y en particular también aparece otro reduccionismo, que es el reduccionismo genético, que básicamente lo que plantea es que lo que se puede decir de la biología o lo más relevante se encuentra en el estudio de los genes. La biotecnología en algún sentido se encuentra en este cruce. Entonces, lo primero que quería plantear es que este discurso se supone único, homogéneo, ya deja afuera un montón de áreas dentro de la propia biología. La ecología, la embriología no suelen ser particularmente consideradas en el estudio de los transgénicos. El doctor Andrés Carrasco era biólogo de formación. Y la biotecnología se sitúa justamente en ese cruce de los dos reduccionismos. En particular, en el caso de la genética,
quiero decir dos ideas, no mucho más. Lo que se asume es un vínculo lineal entre el genotipo y el fenotipo, vale decir, entre el conjunto de genes, ¿sí? Y las características de los organismos, ¿sí? Por ejemplo, que es en el caso de la soja que tiene el gen de la resistencia al glifosato, el fenotipo es resistencia al glifosato. Lo que uno encuentra, sin embargo, es que en la biología molecular actual, reciente, la cantidad de procesos, si la idea no es obviamente dar cuenta y explicar todo lo que está en la filmina, sino simplemente mostrar gráficamente cómo hay un escenario súper complejo entre el genotipo y el fenotipo, que hace que ese vínculo no sea lineal, ¿sí? Entre el ADN y el ARN, entre el ARN y las proteínas, entre las proteínas y el fenotipo. Todo eso en un contexto determinado, ¿sí? Los ambientes marcan mucho acerca de qué fenotipo se produce en un lugar u otro. Entonces, la idea, me parece que me comí una filmina. Bueno, no la puse. La idea un poco, si se quiere, era mostrar que esa ciencia que aparecía justificando a las empresas productoras de semillas era una versión parcial de la biología, es una versión simplificada de la biología. Esa ciencia empresarial no es una ciencia, no todos los biólogos están diciendo esto. Y eso por un lado, pero por otro punto, lo que me interesaba era no solo simplemente señalarle los errores, por decirlo de una manera, epistemológica que podría llegar a tener la biología en este sentido, sino el vínculo que tiene esto con los riesgos, ¿no? Uno deja afuera determinadas áreas de conocimiento y eso significa dejar afuera riesgos. Entonces, los riesgos de usar transgénicos se suelen poner en términos de un no conocer, uno no conoce qué tipo de riesgo puede estar asociado, sin embargo, parecieran estar más bien vinculados a un simplemente desconocer, olvidar determinadas áreas de conocimiento biológico. Perdón. Entonces, la idea, o lo que estoy desarrollando en mi tesis de doctorado, es justamente mostrar cómo desde los procesos de simplificación, esos procesos de simplificación a nivel biológico son los que uno va encontrando a medida que estudia los papers, las patentes de estas empresas, a los factores de riesgo. Si hay una relación entre estos procesos de simplificación y no tener en cuenta los sucesivos elementos que se van marcando desde afuera, si quiere, desde la periferia de cierta ciencia, o incluso las propias empresas, algunas cosas ya van reconociendo, como fueron mencionando acá, la adquisición de resistencias, por ejemplo, se da por el proceso de transferencia horizontal de genes, algo que en un principio no estaba haciendo en cuenta. Rápidamente las empresas empiezan a decir, bueno, esto sucede porque no se pueden esconder. Y la toxicidad que obviamente, bueno, Paula desarrolló mucho más al respecto. Simplemente era presentar estas dos ideas, una que el discurso de la ciencia empresarial es un discurso parcial, que es excluyente de un montón de conocimiento biológico, y que esa exclusión tiene que ver con excluir ciertos factores de riesgo que obviamente son interesantes para la población que lo sufre, para la población que vive en esos lugares, y no para el proceso empresarial. Simplemente esas dos cosas. Guillermo, ¿te autopresentás? Bueno, ¿qué tal? Soy Guillermo. Mi formación fue en teología y en filosofía, trabajo en CONICET, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Quería nuevamente agradecer a los y las organizadores, una alegría cuando nos invitaron, además hay mucha gente querida, se siente muy bien. Y quería una presentación breve para complementar las otras presentaciones y ya ir al intercambio con ustedes. Quería volver a algunos puntos que fueron dichos por Ceci, por Pau y por Cristian. Saben, igual que yo, venimos dentro de la comunidad científica una semana muy difícil, y arranco con esto. El viernes pasado se dieron las noticias de ingreso a CONICET y es una masacre. Mucha gente querida, muchos becarios, una perspectiva muy complicada de sostener en el tiempo. El matrimonio está haciendo todo lo posible para
que uno mire el futuro muy negro, sumado a toda la cuestión extracientífica que obviamente todos tenemos y padecemos. Pero no es ahí donde me quiero detener. En esta semana también seguí a través de los medios de comunicación un montón de intervenciones de colegas de muy diferentes tipos, pero donde prevaleció un tipo de discurso que sí ahí quiero detener. Y donde cuando escuchaba a través de la radio y la televisión me preguntaba, ¿críticos de qué son? No voy a dar nombres propios con el tema de buen gusto. Quedaba claro que eran críticos del macrismo y de la política que estaba desarrollando Macri, claramente en vínculos con desfinanciación de parte del Estado. ¿Sí? Quedaba claro que muchos veían en la figura de Barañó y algunas de sus políticas elementos por cuestionar. Pero en todos los casos no apareció un elemento que quiero traer a cuenta, que es qué lugar social ocupa la ciencia, en términos de política pública. O dicho de otro modo, en todos los casos parecía haber cierto acuerdo, también en el macrismo, que la ciencia era una herramienta excelente para generar dinero, para lucrar. Yo los invito y las invito a que vuelvan a los medios de comunicación y que se fijen en el modo en el cual esta semana fue presentada la idea de que cómo nos están recortando si con la ciencia se pueden hacer negocios. Y bueno, entonces, en el marco de esta charla me quedé pensando cómo podemos desterrar, cómo podemos empezar a tener debate de este tipo, cuando aparece a ver cierto principio común, cierto acuerdo común, que la ciencia necesita ser recuperada porque es una excelente herramienta de corte empresarial. Este es el primer punto, voy a decir 7 breves. En mi análisis me voy a detener, la presentación inicial decía organismos genéticamente modificados, me voy a detener en un tipo de organismos genéticamente modificados, que además son los que estudié, que son los vegetales genéticamente modificados hechos para producción agrícola, ¿sí? En términos transgénicos, sigue siendo general. Sí, recordaba, para abordar el segundo punto, lo que son los convenios públicos-privados. Y en un libro que estoy terminando, me metí en un tipo de convenio público-privado y, porque en filosofía analizamos mucho el discurso y la argumentación, me puse a analizar qué actores institucionales había y cómo justificaban. El transgénico que les menciono era una patente que se generaba en convenio con CONICET, institución en la cual trabajo, la Universidad Nacional del Litoral, universidad en la cual tenemos excelente vínculo, vamos a dar ahí cursos de posgrado, nos trata muy bien, y Bioceres, que es una empresa privada que tiene importantes actores privados del agro. Esta patente, me van a tener que creer porque no lo traje, pero realmente. Esta patente, cuando es presentada por Bioceres, es presentada en esto que planteaban Paula y Cristian, en términos de promesas muy fuertes, en este caso para resistencia a condiciones de sequía. Cuando, esto en el caso de Bioceres, con todo un discurso empresarial que uno ya está acostumbrado. Cuando fui al discurso de la UNL dentro de la página web, los términos en los cuales presentados no solo reproducían estos empresariales, sino que hasta profundizaban las promesas y planteaban como buena noticia que, por ejemplo, iba a entrar en la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York, todavía recuerdo cuando se patentó el maíz, yo estaba viviendo en México entonces, lo que significaba las fluctuaciones del precio del maíz al ritmo de la bolsa y lo que significaba la tortilla de maíz rigiendo en la calle al ritmo de la bolsa en Estados Unidos. Cuando fui a CONICET, a mi querida institución, los mismos términos, exagerados de la lógica del Estado, y en ningún caso, y esto recupero cosas de las personas que me antecedieron, planteando preocupaciones que se hacían respecto a esta innovación, esta patente, aún críticas que se habían dicho desde el propio órgano estatal. Y entonces lo que aparece, que Ceci lo planteó de varias maneras, es qué rol tiene el Estado en todo esto. El Estado contribuyendo con legislaciones, el Estado dando empresas de corte estatal, el Estado formando investigadores, porque sabemos perfectamente que acá las empresas privadas no forman personas, y toda la formación de académicos está dado por órganos estatales, y el Estado actuando como socio de empresas privadas con las mismas lógicas.
Y eso, de la misma lógica, me acerca al tercer punto, que cuando analizaba y leía esto es, ¿qué fines? ¿Qué para qué? ¿Qué objetivos tiene todo esto? Y en general en Argentina, tiene carácter global, hay que reconocerlo, pero Argentina lo ha llevado hasta el paroxismo, rige hoy por hoy lo que se llama imperativo tecnológico, lo que muchos filósofos y filósofas llaman imperativo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que si técnicamente se puede hacer, hay que hacerlo. No hay ningún orden de tipo político y ético que frene o que digite hacia otro costado. Si podemos hacer algún tipo de agroquímico, transgénico, algún tipo de producto de algún orden técnicamente, entonces debemos hacerlo. ¿Por qué? Y otra vez vuelvo al punto anterior, porque acá el punto está en este concepto, nuestro ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, actual Secretaría, tiene una palabra más que es innovación, y como muchos autores han planteado, lo saben mejor que yo, la innovación no es solo un producto de invención, sino que es una invención para el mercado. Es una invención exitosa en el mercado. Como es una invención exitosa en el mercado, es rector de lo que se genera, es impulsor de lo que se genera, y entonces, hoy por hoy, la política científica argentina, dirigida a la política pública, hoy está regida básicamente por el mercado, sea de corte empresarial, como planteaba Ceci, como también de corte estatal. Esto el macrismo lo ha llevado hacia un extremo, pero no empezó en el macrismo. El cuarto punto tiene que ver con que toda la lógica de invención está atravesada, y algo señaló Cristian, por una especie de régimen publicitario. Y como toda publicidad, la publicidad trabaja inventando necesidades. Esto no es metafórico. Digo, una investigadora mencionada por Pau decía, ya hicimos las hojas resistentes a sequía y ahora podemos aprovechar hacer las hojas resistentes a inundación. Si no fuera real, uno se reiría y diría que es un chiste de Barcelona, pero sale de la boca y se publicita de manera de que las innovaciones aparecen como inventario de nuestras tragedias. Todas nuestras tragedias parecen ser resueltas de una u otra manera con invenciones potenciales. El quinto punto, que fue bastante mencionado por Paula, tiene que ver con el lugar en el cual ocupan y ocupamos los expertos. Y en un doble sentido. El caso que mencionó Paula y que atravesó toda la discusión de agrotóxicos, me imagino que es uno de los temas que quería que abordemos, del glifosato, implicó la exclusión e implica la exclusión de numerosas voces de académicos, de voces de no académicos, de voces de egos, sin que esto sea usado en un sentido peyorativo. Las comunidades en territorio no son consideradas a la hora de generar políticas públicas. Esto, de vuelta, si vamos más allá de los agrotóxicos, no es ni anecdótico ni metafórico. Para que la comunidad de Hachal sea escuchada en su litigio frente a la Barrick-Gold, tuvo que traer a un hidrogeólogo norteamericano que diga, ¿saben qué? Sus aguas tenían cianuro. Digo, eso que tendría que llenarnos de vergüenza a todos los que formamos parte de una estructura estatal y somos investigadores por parte del Estado, he visto con una naturalidad notable. Las comunidades en territorio no pueden hablar de la salud de sus territorios, sino es a través de la mediación de un académico que valide el discurso en cuestión. Esta exclusión se da también puertas adentro y se da hacia debates adentro. El caso, perdón que me vaya, pero justamente estamos trabajando en muchos casos, el caso de la Barrick-Gold es un ejemplo claro. Hubo geólogos que cuestionaron los criterios de otros geólogos y nunca fueron retomados. En el caso mencionado por Paula, el discurso de Andrés Carrasco fue soslayado en su momento por Lino Barañó, diciendo que no fue publicado en revistas académicas. Los informes de hospitales públicos no fueron considerados por el informe que hizo CONICET mediante una comisión ad hoc. Ningún discurso, aún profesional, que vaya en contra del discurso dominante, fueron considerados a la hora de tomar decisiones. Solo los discursos son simples, son únicos y son mediante algunos actores y no otros. Si hay que discutir el carácter tóxico, decía Cristian hace un rato,
de algo, llamarán un toxicólogo, como en el caso, por ejemplo, de la decisión de si los neonicotinoides causan daño sobre las abejas, y no a otros, como por ejemplo el ecólogo de ecosistemas, que podría también hablar de eso. Posiblemente le esté diciendo un montón de campos que no le refieran demasiado, pero lo que quiero decir simplemente es que algunos actores tienen prevalencia por sobre otras, y los criterios en ningún caso son epistémicos, sino que son una combinación de factores políticos y económicos muy claros. Los últimos dos puntos, y voy terminando. El sexto refiere a un proceso notable de simplificación. Christian decía simplificación de tipo epistémico, simplificación de saberes. En general, lo que vemos en todos los casos analizados es que los discursos y saberes que son considerados solo se reducen a aquellos elementos que producen los factores técnicos en cuestión. Repito, solo los factores técnicos que son considerados son aquellos elementos que producen el artefacto o la semilla en cuestión. Dicho de otra manera, si vamos a hablar de fracking, solo habla el geólogo. Si vamos a hablar de salud mental, solo habla el psiquiatra. Si vamos a hablar de megaminería, solo habla el geólogo o el glaciólogo. Si vamos a hablar de salmoneras, solo hablan las personas involucradas con la producción de los salmones, como se está discutiendo en el sur. Y si vamos a hablar, como estuvo a punto de liberarse en Argentina, en la provincia de Misiones, el mosquito transgénico, no se deben haber ni enterado, y no se liberó simplemente porque el Ministerio de Salud dijo no. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya había aprobado liberar el mosquito modificado tecnológicamente, que lo produce Oxitec, una empresa británica. Solo dieron el ok especialistas dados en la producción de ese mosquito modificado tecnológicamente y ningún otro actor profesional. O sea, estamos en manos hoy de un puñado no solo de personas, sino de ramas del saber y de profesionales. Perdón, ¿le dieron el qué? No, lo rechazó el Ministerio de Salud. Quedaron a punto, yo tuve una reunión con una persona primero del Ministerio de Ciencia y Tecnología y después del Ministerio de Salud, me confirmaron, el MINCIT dio el ok a la liberación en Corrientes, planeado, dio el ok para liberar el mosquito en la ciudad de Corrientes, y después me reuní con gente de salud y me dijeron, no, rechazó el Ministerio de Salud porque no cumplía condiciones mínimas. A todo esto no hay un estudio respecto al éxito de ese mosquito transgénico que no sea de Oxitec. Y el MINCIT lo había aprobado. ¿Para qué? Para el dengue. Ah, no dice eso. Para controlar el dengue. ¿Te acordás que hubo un brote en Buenos Aires? Se volvió un brote nacional porque lo que pasa en Buenos Aires pasa en el resto del país. El MINCIT tomó cartas, trajo Oxitec. Oxitec dijo, tengo esto para empezar. El MINCIT dijo, aprobado. El Ministerio de Salud lo llamó. Vimos ahí. Sí, por ahora. Termino con esto y hacemos la ronda del caso. Tenemos un modelo que hoy lo rigen básicamente un criterio de producción de artefactos y de elementos tecnológicos hechos para lucro, donde el Estado y las empresas están rigiendo con la misma lógica. Y donde los efectos, en el caso de transgénicos y agrotóxicos, sociales, que van desde daños en la salud, ustedes saben igual que yo, intensificación de casos de cáncer, intensificación de hipotiroidismo, etc., hasta concentración en la propiedad y uso de la tierra y éxodos rurales masivos a los cordones de pobreza del Gran Chaco, del Gran Rosario,